buenas tardes. El día de hoy vamos a ver la anatomía y la fisiología del hueso. Mi nombre es Jessica Torres García, soy residente de tercer año y mi maestro asesor para esta clase fue el doctor Néstor Alejandro Rangel Ovalle. Con esta clase vamos a dar inicio al curso de placas. Vamos a empezar con el módulo de músculo esquelético y pues esta es la introducción al curso. ¿Okay? Los objetivos de esta clase es pues ver la introducción, cómo se forma el hueso, o sea, la osteogénesis, la osificación intramembranosa y la endocondral, modelado y remodelación del hueso. La anatomía, vamos a ver la estructura general del hueso y las células que lo constituyen. Vamos a ver también las constituyentes no celulares del hueso, la médula ósea, la fisiología del hueso y algunas hormonas que se involucran en el metabolismo del mismo. ¿Okay? A manera de introducción, para conocer la arquitectura inicial del hueso, ya que esta es una estructura compleja, para conocer y comprender las propiedades biomecánicas del hueso, tenemos que tener en cuenta que se estudia a diferentes niveles, es decir, una estructura anatómica se estudia a nivel estructuralmente jerárquico, ¿ok? Entonces, tenemos que el hueso, no sé si se ve ahí mi puntero, a ver, ahí está, aquí está. Es que en Teams no se va a ver. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos que, este es el hueso entero, ¿ok? Se divide en cortical y en hueso trabecular. Y después tenemos que este hueso cortical y trabecular, el hueso cortical se va a dividir en muchas osteonas. Y estas osteonas las osteonas están conformadas de muchas láminas. Y todas estas láminas están conformadas de muchas fibras de colágeno. Y al final, la estructura más mínima del hueso, por así decirlo, pues es la molécula de colágeno chiquita, ¿ok? Y es así como tenemos la estructura jerárquica del hueso. En el hueso trabecular pasa lo mismo, pero en vez de osteonas así redonditas, que ahorita lo vamos a ver, son trabéculas individuales que en conjunto forman el hueso esponjoso. Y bueno, pues alguna de las funciones del hueso es que este nos da soporte estructural para el movimiento, protege al encéfalo, la médula espinal y al contenido del tórax y de la pelvis. Este también, pues, en su interior contiene la médula ósea, que esta pues también funciona como matriz y sobre todo soporte y matriz de la hematopoiesis. Para comenzar a hablar sobre la osteogénesis, sabemos que este es un proceso a través del cual ocurre la formación del tejido óseo. Este va a iniciar a partir de la 8ª semana y se lleva a cabo por dos mecanismos, la osificación intramembranosa y la osificación endocondral. El primer hueso que lleva a cabo la osteogénesis en la 8ª semana es la clavícula y ahorita vamos a ver cada uno de los dos mecanismos porque ya estos son diferentes en cada uno. Hay huesos que tienen osificación mixta, por ejemplo el occipital y el temporal. En cada uno la porción escamosa se forma mediante la osificación intramembranosa y el resto del hueso se forma de manera endocondral. Vamos a hablar sobre la osificación intramembranosa. Esa es la forma en la cual el feto va a formar básicamente los huesos planos, ¿okay? La mayor parte de los huesos planos. Específicamente los de la bóveda craneal, la mandíbula y la clavícula. La osificación intramembranosa se va a iniciar con la proliferación de células mesenquimales, como lo vemos en esta imagen. Va a haber una proliferación de células mesenquimales alrededor de una red de capilares y posteriormente, bueno, todo esto que vemos aquí se llama centro de osificación primario. Perdón, es que... no sé por qué no puedo... Este que está aquí. Déjame ver si puedo poner el puntero. Déjame poner, a ver si puedo poner. Ahí está, más fácil. Entonces, todas estas redes capilares es donde se inicia la osificación, es el centro primario. Y posteriormente las células mesenquimáticas están alrededor de todos estos capilares y estas se van formando, se van convirtiendo a osteoblastos. Que el osteoblasto, ahorita lo vamos a ver, es la célula osteógena del hueso. Entonces, todos estos que vemos como huevos estrellados
son osteoblastos, y esa es la función principal, es que secretan la matriz osteoide, que es todo lo que vemos de color azul, ¿ok? Entonces, una vez que secretan toda la matriz osteoide, en esta se va depositando los cristales de hidroxiapatita, que estos vienen de la mamá, ¿ok? Y así es como se va osificando. Después los osteoblastos quedan atrapados en la matriz osteoide y se convierten en osteocitos, que ya es la célula madura del hueso, y así es como se va formando el hueso, ¿ok? Entonces en esta imagen ya podemos ver los osteoblastos convertidos en osteocitos con la matriz ya mineralizada, y seguimos viendo los osteoblastos en la periferia que siguen formando más hueso, ¿ok? Y bueno, la osificación endocondral es diferente. Esta es la forma en la cual el feto forma los huesos largos y cortos, pero específicamente todos los del esqueleto apendicular. Este proceso se va a desarrollar a partir de un modelo cartilaginoso, que el modelo cartilaginoso va a adoptar la forma del hueso que va a originar, y primeramente va a tener su centro de osificación en el medio de la diáfisis. Ahí es donde comienza a osificarse el hueso, de la misma manera que expliqué en el intramembranoso, nada más que este es a nivel de un modelo. Después se va formando el centro de osificación primario hacia los extremos, y al final vamos a tener otros centros de osificación secundario que está a nivel de las epífisis, y cuando ya se empieza a osificar todo, nos va a quedar este cartílago chiquito en los extremos, que va a ser el cartílago de crecimiento, que ese van a ser el bebé, y pues va a permanecer para poder seguir formando hueso en el crecimiento de ese niño. Y bueno, pues el hueso se le estudia un hueso cortical o compacto y también un hueso trabecular. Vamos a ver cada uno de ellos. El hueso cortical, todos los huesos tienen tejido óseo compacto, que prácticamente es lo más externo que compone el hueso, ¿ok? Este hueso se caracteriza por ser muy denso y forma el 80% de la masa de todo nuestro esqueleto. Si vemos en la radiografía, lo vemos mucho más denso que la médula ósea y del hueso trabecular, ¿ok? De los R1, Ale. A ver, doctora, de adentro hacia afuera, ¿cuáles serían los componentes del hueso? Por ejemplo, en el número, ¿cómo los identificas o cómo los nombrarías? Pásale. Ok, ¿qué identificas ahí el componente? Sí. Bueno, sí, ¿qué parte del hueso ves ahí? Acá. ¿Sí? Tenemos la médula. ¿Sí? ¿Me dices o me preguntas? No, ¿Sí? la cortical. ¿Sí? ¿Nada más ves eso? Hueso trabecular. ¿Cuál sería? Ese es el hueso trabecular. No sé qué apuntó. ¿Esto? Sí. A ver, ¿qué luego que no? Todavía no entramos en la articulación del codo, si quieres. O sea, quédate en este número, mamá. ¿Qué más debe ser? Pues también se divide en diáfisis y metáfisis. ¿Y cuáles fueron? Diáfisis. En un punto. ¿Perdón? En un punto, no le hagas así, como si dijera. Ajá. Bueno, aquí. ¿Luego? Y metáfisis. ¿Están de acuerdo? ¿Luego? Y epífisis. ¿Luego? Pues la articulación. Ok, ¿y de adentro hacia afuera? ¿Qué te apuntaron ahí? ¿Cuál es la radiografía? ¿Sí? ¿Cuáles deberían estar ahí? Creo que no saben todas, pero bueno, aquí se deberían estar ahí. Sí. Dígalo. Escucha. Sí, tú mismo lo preguntabas. Bueno, ya me dijiste la cavidad medular, el hueso, o sea, la cortical. Luego, ¿qué más hay? Bueno, pues. Digo que están ahí, pero pues no se ven porque pues,
No está patológica. No, no, no se puede. Y entre los tejidos blandos y la cortical. Pues son estructuras que deben recordar que existen. Inferior. Y luego entre la cortical y la cavidad medular. Y hasta que no se las pregunta, no las recuerdan. El endosquio. Entonces es importante nada más esa división de el hueso en el eje largo y el hueso en su eje corto. ¿Okay? Porque eso les va a ayudar a describir muchas cosas. ¿Sí? Así, Reyes. Bueno, muy bien. Continuando a describir cómo se compone el hueso cortical, este va a ser compuesto de múltiples osteonas, que son todas estas bolitas, por así decirlo, lo que vemos aquí, que son puras láminas concéntricas que se van formando circunferencialmente. Y en el centro de estas osteonas va a haber un canal, que es el canal de Havers, y por ahí van a pasar los vasos sanguíneos y los nervios. Entonces, el hueso compacto se compone de todas estas osteonas, y todas estas osteonas van a estar rodeadas de unas láminas, pero estas no van a ser concéntricas como las osteonas, sino un poquito más como alargadas, es estas que vemos aquí. Van a, hacer cuenta, rodear todas las osteonas para hacer la periferia de todo el hueso compacto. Y lo más externo que recubre al hueso compacto, pues ya sería el periósteo, que ahorita vamos a hablar un poquito más de este. Entonces, todos estos canalículos de Havers se van a interconectar entre ellos por medio de los canalículos de Bowman, que son estos canales que se forman a través de las osteonas para que tengan también información. Además, todas las osteonas están unidas con los osteocitos. Ahorita vamos a ver cómo los osteocitos tienen prolongaciones para que entre ellos se comuniquen y así sea como tenga información todo el hueso compacto para su regeneración y metabolismo. Bueno, y el hueso trabecular, este también es llamado hueso esponjoso. Este está situado en el interior del hueso, a comparación del hueso compacto que está en la periferia. Este tiene un aspecto poroso y por tanto es menos denso. Si lo vemos en las radiografías, el hueso compacto es más denso y el hueso trabecular es, como tiene poros, es mucho menos denso. Lo vamos a encontrar en las metáfisis de los huesos largos y después encontraríamos a la médula ósea, como ahorita lo mencionó Ale. Y bueno, pues algo importante del hueso trabecular es que la disposición del hueso trabecular también tiene, las trabéculas tienen diferentes direcciones, es decir, orientación. Tienen disposición vertical o algunas están arqueadas, y esto es para soportar la carga de la fuerza y para dispersar toda esa fuerza en el hueso. Justamente en el fémur encontramos un área que está deshabilitada, está porosa completamente, no tiene trabéculas y se le conoce como el triángulo de Ward, donde la base es superior y el vértice del triángulo es inferior. Justamente lo vemos en esta radiografía con una W y también en este dibujo está representando el triángulo de Ward. Entonces, es por eso que vemos los que rotan en placas ven múltiples fracturas de cadera en los ancianitos, ya que aparte de que es una zona débil, si le sumamos que el paciente tiene menos densidad por la edad y por la osteoporosis, etcétera, va a tener más propenso a las fracturas. Y de hecho, eso es en los pacientes osteoporóticos hay como un conjunto de 5 líneas, creo que están, se enumeran en números arábigos, o sea, es el nombre. O sea, el triángulo es el de Ward, como dijiste. Pero son como 5 o 6 líneas, o sea, que precisamente corresponden a la orientación de las trabéculas en el fémur, y a ese nivel en los huesos osteoporóticos que son más prominentes. Así es. Bueno, y ya por último el hueso trabecular, a lo largo de todas las trabéculas también vamos a encontrar médula ósea que se introduce en medio de todo esto. Y es importante también saber esto, y esta se continúa hacia la diáfisis de los huesos. Alguna de las localizaciones en donde vamos a ver hueso trabecular es en la porción central de los huesos cortos. En este ejemplo, por ejemplo, en los huesos del carpo. Vamos a verlo también en las epífisis y en las metáfisis de los huesos largos. ¿Ok?
y lo vamos a encontrar también en el diploe a nivel de los huesos planos en la bóveda craneal. Ahí es donde vamos a encontrar hueso trabecular. Una de las enfermedades, como ya mencioné, que involucran al hueso ocular es la osteoporosis. Sabemos que esta es una enfermedad metabólica muy frecuente y se caracteriza por un hueso que es cualitativamente normal, pero cuantitativamente deficiente, es decir, que tiene disminución de la masa ósea. La causa es una insuficiencia de la formación de la matriz ósea o hay un aumento de la reabsorción. O sea, puede ser una u otra la causa. Clínicamente, la mayoría de los pacientes van a ser asintomáticos, ya que se ocupa una disminución mayor del 50% de la masa ósea para que el paciente llegue a presentar dolor óseo o en algunas veces aplastamiento de los huesos o fracturas. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, en esta radiografía es un acercamiento de una P de pelvis en el fémur, en donde vemos que están más prominentes las trabéculas, incluso podemos ver la dirección de las mismas. Podemos ver estas verticales y estas que están así arqueadas. Y esto es porque empiezan a ser más prominentes las trabéculas porque la osteoporosis hace que disminuya la densidad ósea. ¿Ok? Ese es un hueso. Prominentes en relación con el hueso. Estas se ven más prominentes por comparación. Así es. Y esta es una representación en la cual podemos ver un hueso normal, que es hueso trabecular con sus poros normales, y este es un hueso osteoporótico en donde aumentados, y si incluso podemos tomar detalle, el cuerpo vertebral está de tamaño normal y este está un poquito con disminución de la altura del cuerpo vertebral. Y en esta radiografía también tenemos que poner atención, esto es normal y esto es un paciente con osteoporosis. Normalmente nada más nos vamos a ver que tiene pérdida de la densidad ósea, pero también es importante ver las corticales. La cortical debe formar el 50% de la diáfisis, ¿ok? Esto es lo normal. Y cuando vemos una cortical, ay, perdón. Sí. Ay. Ahí está. Es que, ay. En la de auditorio. Estoy en quick. Me pongo la de... A ver. Esa de... Ya, esa es la que estoy. A ver. Sí, no sé si. No. Me meto esa, sí, ¿verdad? Bueno, y otra cosa, nada más para retomando lo que dice Jessie, hay ella describió dos cosas. Una cosa es la cantidad de hueso, cantidad de la osificación, cantidad entre comillas, digo, no es como que vayas a medir ahí. Y la otra cosa es la calidad del hueso. Entonces, van a haber enfermedades, los osteoporosis es un hueso de calidad normal, cantidad disminuida. Y van a haber patologías, más que nada las metabólicas, donde las dos van a estar afectadas, por ejemplo. La osteomalacia, en la que hay alteraciones en los dos. Y bueno, es una forma de, como para poder dividir las enfermedades en la cerámica. Hay un artículo de la cerámica que sí lo dividía bien, luego okay. Pero una cosa es la cantidad cantidad, entre comillas, de la osificación, y otra es la calidad del hueso. No, y esto es importante ahora que vamos a tener el equipo de psicometría. Nuevos conceptos que vamos a aplicar, osteoporosis, entonces esto lo tenemos que tener ya pronto. Llega el equipo de psicometría, que es, no crean que es de los endocrinólogos, es de radiólogos. Todo equipo se utiliza rayos X desde la dieta. Porque estos conceptos aquí tenemos bien presentes.
Muy bien, entonces me quedé en lo del hueso cortical, que hay que también ponerle atención en la osteoporosis, ya que este se adelgaza. Hay que tomar en cuenta que este debe medir o debe alcanzar el 50% del diámetro de la diáfisis. Ahora hablando sobre el periósteo y el endostio, el periósteo es el que cubre a todos los huesos externamente, es muy vascularizado y se compone de una porción externa y una porción interna. La porción externa se le conoce como poco activa porque solamente es tejido fibroso. En cambio, la porción interna es la que está en contacto con el hueso cortical y en esta sí va a haber osteoblastos, o sea, son células osteógenas en donde va a haber metabolismo y va a ser activo. De hecho, esta capa interna del periósteo se le llama cambium, porque, pues, como su nombre lo dice, está en constante cambio y para regenerar el hueso. ¿En marzo tienes tubo en placas? ¿Pero ¿En marzo tienes tubo en placas? A ver, pero ahí dónde ve el periósteo. En esta. Ahí no. O sea, acá en dónde ve el periósteo. ¿O qué no puedes decir del periósteo en una radiografía? ¿Está o no está? ¿Se ve o no se ve? ¿Quién está de acuerdo en los R1? ¿Se ve ahí o no se ve? Ya ve dónde voy, ¿verdad? Ah, todo. Bueno, a ver, levanten la mano. ¿Se ve o no se ve? Ahí donde está. Ahí está, pero no se ve. A ver, púntale el dedo. Como dijo Meli, debería ir aquí, ¿No? pero no se ve, no lo veo. No lo dejé. ¿Alguien más de ustedes lo ve o no lo ve de los R1? A ver, díganles doctor. Lo que pasa es que el periósteo está adherido a la cortical, por ejemplo. Todavía no cambies de idea. La que sigue es la otra es de los 4, ¿verdad? Ajá. Todavía no cambia. Ok, entonces, no como tal podemos decir, este es el periósteo, porque es una capa que está aunada al hueso cortical. Sin embargo, sí. Sin embargo, cuando el periósteo forma, cuando empieza a formar hueso, que se le llama reacción perióstica, es cuando podemos visualizarlo, ¿ok? En este caso, está formando un callo óseo en un sitio de fractura, ¿ok? Entonces podemos saber que esa capita que se está formando es propiamente del periósteo, o sea, proviene del periósteo, ¿ok? Entonces, bueno, otra cosa importante del endostio es que lo que está interno es que, ajá, exacto. Dice endostio. Endostio, sí. Ya la doctora habló de lo de afuera, hablamos de lo de adentro. Ajá. Es lo que se le está olvidando acá a su paciente. Dijiste no dijiste lo que, ¿verdad? Es lo que se le está olvidando a Alejandra, ¿verdad? Ajá. Esta tiene unas prolongaciones que se le llaman fibras de Sharpey y esas prolongaciones adhieren completamente tanto el periósteo y el endostio al hueso compacto, ¿ok? Entonces, en los niños hay muchísimas fibras de Sharpey. Es bien difícil, por ejemplo, en una cirugía de trauma levantar el periósteo en un niño y estas se van perdiendo con la edad. En un adulto es mucho más fácil que el periósteo se desprenda del hueso cortical, ¿ok? Aquí otra cosa que quería mencionar es que es un acercamiento de una P de hombro en donde vemos un trazo de fractura a nivel del tercio medio de la clavícula, en donde si vemos este piquito que se está formando, este proviene del periósteo, ya que es el que inicia la regeneración ósea para formar el callo óseo de un extremo con el otro de la fractura. ¿Ok? Y bueno, bueno, vamos a hablar sobre la reacción perióstica, ya que estamos hablando del periósteo. Este es un hallazgo radiográfico inespecífico que indica que hay una formación de hueso nuevo en una reacción, que está reaccionando a estimulantes anormales, ¿ok? Las reacciones periósticas pueden caracterizarse como benignas y como agresivas,
Hoy en día se estudian muchos patrones de reacción perióstica que nos pueden orientar a si la patología es benigna o si la patología es maligna. La reacción perióstica benigna, que es la que vemos en el cuadro verde, lo vamos a ver en patologías más crónicas, que le da tiempo al periósteo de formar la corteza ósea normal, ¿sí? Por eso se dice que es en patologías más crónicas. Y vamos a ver cómo la corteza que se forma es uniforme, es más densa y es gruesa. A comparación de la reacción perióstica agresiva, este es cuando hay un proceso agudo de enfermedades. No sabemos si malignas o benignas, simplemente que fue agudo en menor tiempo y no le da tiempo al periósteo de formar un hueso o una corteza normal. Entonces, en este caso, la pregunta que siempre nos tenemos que hacer al momento de ver el periósteo, al momento de ver una reacción perióstica, es si el hueso, o sea, si el periósteo es interrumpido o no, ya que cuando es agresivo, vemos que es uniforme y luego es interrumpido y empieza como una forma irregular, a veces lamelar, ya empiezan a adoptar diferentes formas en capas de cebolla, en peine. Vemos así como en la literatura lo ponen como hueso despeluchado, ¿ok? Que es cuando ya la reacción perióstica fue aguda y no dio tiempo a formar toda la corteza ósea. ¿Okay? Sí, está perfecto, pero énfasis en la palabra agresivo. 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 Ajá, en este caso era un paciente con un osteoma osteoide que tenía una reacción perióstica pues prácticamente benigna, a comparación de estos tres que era un paciente eran diferentes pacientes con osteosarcoma, en donde aquí vemos la capa de periósteo interrumpida, vemos cómo se forma aquí el típico triángulo de Cotman. Este era un paciente pues con el osteosarcoma, y en la imagen del medio vemos cómo está un poquito más laminar. Esta era la reacción perióstica de tipo en capas de cebolla, y esta última es la reacción perióstica de tipo en peine, ¿ok? Que también se ve en algunos de los tumores óseos. Y hay muchos patrones más. Estos son los más característicos. Vamos a comenzar a hablar sobre las células del hueso. Vamos a hablar sobre los osteoblastos, que son las formadoras de hueso. Después vamos a hablar sobre los osteoclastos, que son las que destruyen el hueso. Y las células maduras, que son los osteocitos. ¿Okay? Los osteoblastos se caracterizan por son células mononucleares, tienen un núcleo grande y tienen abundantes mitocondrias. Esta es la función principal, es secretar la matriz osteoide, como ya lo había dicho. Estas células están sobre la superficie ósea y van a mediar la reabsorción llevada a cabo por los osteoclastos, o sea, son las mediadoras de toda la regeneración. Y bueno, pues los osteoblastos pueden quedar incluidos en el hueso, están todos aquí en la periferia, y si se incluyen en el hueso se transforman en osteocitos, como ya lo habíamos dicho. ¿Ok? Y estos también están mediados por diferentes hormonas, que ahorita lo vamos a mencionar, y de otros factores estimulantes. ¿Ok? Ok, el osteocito ahora sí es la forma del osteoblasto ya maduro, cuando se convierte a osteocito. El osteocito prácticamente está depositado sobre una cavidad osteocitaria, y estos, como son la última línea de formación, al momento de estos tener apoptosis o de que muera el osteocito, ya solamente queda la pura cavidad osteocitaria y ya no se regenera. Es una célula que ya no se va a regenerar, entonces tienen que venir más osteoblastos a convertirse en osteocitos para así seguir formando el hueso, ¿ok? Pero los osteocitos son los encargados de tener la homeostasis mineral, ¿ok? De tener prácticamente el equilibrio de esa osificación del hueso. Y bueno, también tenemos a los osteoclastos. Estos son muy importantes ya que llevan a cabo la resorción ósea. Hacen la remodelación y son activados por múltiples hormonas, factores de crecimiento, y también son activados por los osteoblastos. Estos provienen de células madre hematopoyéticas, que son precursoras de macrófagos y de monocitos, y como ya mencioné, pues la principal función de estos es la osteólisis. ¿Ok? Y bueno, vemos cómo estos tienen núcleos y tienen múltiples vacuolas, que en las vacuolas adentro tienen lisosomas y proteasas, que van a liberar para poder reabsorber ese hueso que en particular estén ahí en la periferia.
y tienen la típica forma en diente o en dentadura para poder anclarse al hueso y poder hacer la resorción ósea. Y por último, tienen enzimas para degradar la matriz y ácidos para que de la matriz sale la hidroxiapatita. Entonces, esa no se va sola. Entonces, ahí ya se quedan ácidos. Era ácido cítrico y no me acuerdo qué otro ácido que degrada la hidroxiapatita en los fosfatos, que esos ya son las formas activas. ¿Okay? Así es. Una cosa es darle la matriz y otra cosa es darle a la hidroxiapatita y el calcio. Eso como que guárdenlo y ya luego cuando vemos ya patología metabólica ya se les va a servir. Y también tenemos a las células de revestimiento óseo y estos son a partir de los osteoblastos. Los osteoblastos tienen 3 formas de evolucionar. Pueden evolucionar a osteocito, como ya lo dije, pueden morir a través de la apoptosis o se pueden convertir en células de revestimiento. Que estas células de revestimiento prácticamente son células inactivas que se encuentran en la fase de reposo. Ahorita vamos a ver esas fases. Y prácticamente, o sea, no hacen mucha función, solamente es un epitelio plano simple en toda la superficie interna, esperando a que haya una remodelación ósea y comience otra vez todo el ciclo de la formación de hueso. Y bueno, hablando sobre la matriz ósea, cuando hablamos de matriz ósea nos referimos a la parte no celular del tejido óseo. Y no ¿Okay? ¿Vale? Y es el componente también no mineral. Ajá, sí. Porque es orgánica. Esta se forma principalmente por fibras de colágeno, específicamente la matriz orgánica son fibras de colágeno, donde se encuentran de forma dispersa las células óseas. La matriz orgánica es prácticamente la matriz osteoide, ¿ok? En donde, bueno, esta la describió Rudolf Virchow hace mucho tiempo. Y esta pues es producida por los osteoblastos, como ya sabemos, y prácticamente está compuesta por colágeno tipo 1, que es el colágeno más importante del hueso, ¿ok? Representa el 35% del peso del hueso, la matriz orgánica, y hoy se sabe que la matriz transmite señales también a las células óseas para interferir en la proliferación, en la diferenciación y en el metabolismo de las células, ¿ok? Entonces, como el componente principal es el colágeno tipo 1, que representa el 95% del contenido total de la matriz orgánica, existen distintos tipos de colágeno, existiendo también trastornos metabólicos de este mismo, del colágeno tipo 1. Es por eso que puse estas 2 imágenes, porque son pacientes que tienen de diagnóstico osteogénesis imperfecta, que también se le llama enfermedad de los huesos de cristal. Y esta patología es en la que existe un déficit relativo o absoluto de colágeno tipo 1. Y en esta patología vamos a ver que los pacientes tienen fragilidad ósea, deformidades, fracturas y prácticamente se dividen en 4 tipos, siendo la tipo 1 y la tipo 4 las de mejor pronóstico. La tipo 3, bueno, de hecho es una tipo 4, ¿ok? En donde observamos ligeramente osteopenia, pero si vemos está bien formado el hueso, no hay deformidades, no hay fracturas. Pero vamos a ver estas líneas que son bien importantes reconocerlas, ya que los pacientes con osteogénesis imperfecta, específicamente la tipo 1 y la tipo 4, les dan bifosfonatos. Entonces, al momento de darles bifosfonatos de tratamiento, se van a ir formando estas líneas escleróticas a nivel de las metáfisis. ¿Ok? Sí, son las de cebra. Se les conocen como líneas de cebra. Y bueno, estaba mencionando que la tipo 1 y la tipo 4 son las de mejor pronóstico, pero también existe la tipo 3 que tiene un pronóstico más entorpecido. En general, estos niños sobreviven hasta la infancia. Y bueno, la tipo 2 es la de peor pronóstico y normalmente estos niños fallecen al nacimiento o un poquito después. Entonces, esta imagen que estamos viendo aquí es un paciente con diagnóstico de osteogénesis imperfecta tipo 3, que llegó a la infancia, y vamos a ver prácticamente la coxa vara bilateral, vemos deformidad del fémur del lado derecho y vemos pérdida de la densidad en todo el hueso. Entonces estos son datos muy indicativos de una osteogénesis imperfecta más severa, ¿sí?
Y por último tenemos el ejemplo de la osteogénesis imperfecta tipo 2, que es la de peor pronóstico, en donde prácticamente los huesos todos están acortados, están arqueados, tienen deformidades, tienen múltiples fracturas el niño, entonces es por esto que no llegan a sobrevivir. Y bueno, la matriz inorgánica, prácticamente su componente principal es el fosfato cálcico en forma de cristales de hidroxiapatita. Este se dispone de manera laminar, sigue la dirección de las fibras de colágeno que ahorita mencioné, y este le va a aportar la dureza y la firmeza a todos los huesos, y es el que va a resistir las fuerzas de compresión. Bueno, para explicar un poquito el remodelado óseo, este tiene diferentes etapas. Hay una iniciación, una reabsorción, una formación y al último, pues, la terminación. Esto siempre está en constante cambio, los huesos específicamente en crecimiento, pero normalmente, como quiera, sigue el remodelado óseo a lo largo de la vida. Y bueno, pues la iniciación, esta comienza con, empiezan a traer y se empiezan a agrupar células precursoras de osteoclastos en puntos concretos del hueso, donde se quiere remodelar. Después, estas células precursoras de osteoclastos se empiezan a diferenciar, ahora sí, en osteoclastos, y se empiezan a activar estos. Algunos factores como la paratormona, las hormonas tiroideas y la vitamina D activan la vía de formación y se activan los osteoclastos. ¿Okay? Ahorita vamos a ver todo eso, cómo actúa. Y después, ya que están activados los osteoclastos, empieza la fase de reabsorción, que esta es justo antes de que los osteoclastos inicien la reabsorción ósea. Los osteoblastos preparan el terreno, por así decirlo, empiezan a secretar colagenasas, que estas predigieren el colágeno óseo, y después los osteoclastos, ya que el osteoblasto como que le ayudó a preparar el terreno, ahora sí empiezan a secretar integrinas y filamentos de actina, en donde se hace un margen, en donde se va a empezar a reabsorber ese tejido óseo, ¿ok? Después, el osteoclasto, una vez que reabsorbe el tejido óseo, deja un espacio, ese espacio se llama laguna de Hauship. Y ya después en la formación, que entran en juego los osteoblastos, comienzan a formar la matriz osteoide en esa laguna de Hauship, entonces se empieza a rellenar esa matriz osteoide y empiezan a llegar los minerales y así es como empieza a regenerarse el tejido prácticamente. Okay. Claro que el proceso de rellenado de toda la matriz osteoide se dice que es aproximadamente de 3 meses, o sea, sí es mucho tiempo. Y al último, en la terminación, después de que se rellena toda la matriz osteoide, pues ya empieza a mineralizarse, como ya lo había dicho. Y listo. Y bueno, la mineralización a grandes rasgos, esta se inicia con formación de vesículas en la matriz osteoide. Todas estas vesículas se agrupan y poseen una membrana que tiene fosfatasa alcalina, que esta fosfatasa alcalina, al hidrolizarse en ésteres fosfóricos, va a liberar los grupos ortofosfatos y después estos son necesarios para formar el mineral de fosfato cálcico. ¿Okay? Una vez formado el mineral, sus cristales se van acumulando y la vesícula, por así decirlo, se rompe la membrana o explota la vesícula y salen los cristales, los fosfatos, y después los cristales se empiezan a depositar entre las fibras de colágeno y así es como se va formando pues el hueso, ¿no? Se empieza a calcificar. Bueno, y esta imagen la puse para... ¿Qué otros metales en condiciones patológicas, de hecho todos los que me van a decir son patológicos, se depositan en el hueso en lugar del calcio? ¿O cuáles han escuchado? ¿Eh? ¿No? El plomo. ¿Algún otro? Sí. ¿Cómo? Arsénico. Arsénico. Creo que el arsénico te mata antes inhibiendo la cadena respiratoria. O sea, la respiración celular antes de llegar al hueso. Sí. No, las sales, hay un compuesto de sales de sodio, nomás que no me acuerdo cuál otro, y los minerales radiactivos, no médicos, no, se pueden depositar en el hueso en lugar del calcio, en condiciones, todos estos que les estoy diciendo son condiciones patológicas, con su subsecuente expresión en la radiografía
Y con la particularidad de que los metales radiactivos pues, pueden seguir radiando ahí el hueso y pueden causar sarcoma, bueno, osteosarcoma. Entonces, más para que sepan. ¿Sí? Entonces, Lomas tiene habían dicho, no me acuerdo si el cadmio también, se lo sé. Pero bueno. Ok. Y bueno, tenemos que tomar en cuenta estas dos hormonas, que es la calcitonina y la paratormona, ya que cuando en sangre se detectan niveles altos de calcio, o sea, hay una hipercalcemia, se activa la glándula tiroides para secretar calcitonina y esta lo que hace es que estimula que haya deposición de calcio en el hueso. Es decir, si hay mucho calcio en la sangre, pues quieres que se deposite en el hueso. Y asimismo, disminuye la reabsorción en el riñón y disminuye la reabsorción en el intestino. ¿Okay? Esto es por parte de la calcitonina. Y por parte de la paratormona, al ver niveles bajos de calcio, una hipocalcemia, se activan las glándulas paratiroides para secretar paratormona. Esta incrementa que se reabsorba en el riñón. Igual, en el riñón se transforma la vitamina D para dar paso a la reabsorción en el intestino y también en el hueso hace que haya una remodelación ósea para sacar calcio del hueso y que se vaya hacia la sangre, ¿ok? Entonces, esto es prácticamente cómo hay hormonas que también afectan a los huesos y vamos a ver algunas patologías que se involucran en esto. Por ejemplo, la osteomalacia. Esta es una enfermedad en la cual la mineralización está anormal, tanto del hueso trabecular como del cortical. Esta la vamos a ver en adultos y al contrario en los niños pues va a ser el raquitismo, que ahorita lo vamos a ver. La causa más común de la osteomalacia es la osteodistrofia renal y otras causas pues pueden ser por malabsorción, por enfermedad hepática, nutrición, cuando hay un metabolismo anormal de la vitamina D, o también algunos anticonvulsivos como la fenitoína también pueden causar osteomalacia. Y radiológicamente los hallazgos que vamos a ver son fracturas. Estas fracturas se les conoce como fracturas de Milkman, que son a través del, están en el hueso cortical y son perpendiculares a este, ¿ok? Son pequeñitas fracturas que vemos en los huesos corticales así, ¿ok? Y estas son indicativas de la osteomalacia. Otra de las cosas que podemos ver también, otros hallazgos, es la deformidad de los huesos. Aquí vemos una deformidad del anillo pélvico del lado derecho. Del lado izquierdo vemos cómo está normalmente formado, pero del lado derecho está deformado o distorsionado. Y cuando este signo se ve en los dos lados, se le conoce como pelvis trirradiada, ¿ok? Ese es como un término muy sonado en la osteomalacia, cuando se ve la pelvis trirradiada. Y bueno, aquí observamos también otra deformidad de toda la tibia. Si vemos, hay poca densidad ósea, deformidad, y en la tibia distal vemos una fractura también. En los niños vamos a ver el raquitismo, que es prácticamente lo mismo, es mineralización anormal de las placas de crecimiento. La patología la vamos a ver prácticamente en las fisis. Un niño con raquitismo es propenso a tener como ensanchamiento de las placas de crecimiento, una irregularidad de las mismas. Vemos que esto está muy ancho. Hay una irregularidad de las mismas. Y también observamos aquí, por ejemplo, en el húmero, en la placa de crecimiento, está muy gruesa, está muy irregular. Y igual, hay un ensanchamiento de la misma. Normalmente los hallazgos en un niño con raquitismo lo vamos a ver en las costillas y en las epífisis y en las metáfisis de los huesos. Y este signo también es importante conocerlo porque en las uniones costocondrales el hueso también tiende a tener ese abombamiento del hueso. Entonces clínicamente lo vamos a ver como un rosario raquítico, así se le llama, ¿ok? Clínicamente. Y radiológicamente lo vamos a ver con todo eso que ya mencioné. Hay ensanchamiento de las fisis, irregular, ¿ok? Muy bien. Bueno, hablando ya por último sobre la médula ósea, este es el tejido que se encuentra en el interior de los huesos. Existen dos tipos de médula ósea, la roja y la amarilla. En la médula ósea roja se lleva a cabo la hematopoiesis y en la médula amarilla está formada prácticamente de grasa. El 80% de la médula amarilla es pura grasa y no participa en la formación de la sangre. Entonces, durante la infancia, aquí vemos un neonato, prácticamente toda la médula es roja. ¿Okay? A medida que el paciente va creciendo, cuando es un niño, se empieza a formar en la diáfisis la médula amarilla
posteriormente en las epífisis, hasta que prácticamente todo el hueso se queda con médula amarilla. Cuando vemos a un adulto, no es raro ver médula roja en los extremos de los huesos largos, prácticamente esto es normal, por eso puse una resonancia magnética. Aquí estamos viendo una resonancia magnética en T1, sin FAT-SAT y con FAT-SAT, en donde podemos ver esta área hipodensa a comparación de la médula amarilla. Por eso este es de red y este es de yellow. Entonces la médula amarilla y la médula roja. O sea, esto es normal, esto no es patológico. Y en el FAT-SAT se convierte a hiperintensa, ¿ok? A comparación del músculo y a comparación de la médula amarilla. ¿Tienes la edad de este? 21 años. Y bueno, pues en la médula ósea, como ya lo dije, hay producción de sangre y pues del tejido de otras líneas de células. Tenemos la línea multipotencial, que esta se va a diferenciar hacia la línea linfoide, a la línea mieloide. De la linfoide van a salir las células B, las células T, las natural killer. Y de las células mieloides van a salir las progenitoras de granulocitos, macrófagos, y las de megacariocitos, que estos van a formar las plaquetas. ¿Ok? Vamos a ver algunas imágenes o unos ejemplos que me gustaría que tomáramos en cuenta que una radiografía nos puede detectar hallazgos muy sutiles de patología de la médula. Sin embargo, al momento de hacer una resonancia magnética, podemos ver muchísimos más hallazgos. Pero para que no se nos pasen cuando estemos viendo las radiografías, es importante conocerlo. Este paciente, estamos viendo una radiografía del tobillo, ¿ok? En donde encontramos una reacción perióstica muy sutil en la zona posterior de la tibia, ¿ok? Si vemos es una reacción perióstica, incluso es una reacción perióstica prácticamente benigna, porque vemos que está uniforme, ¿ok? Y al momento de este es el mismo paciente, se le hizo una resonancia magnética en donde encontramos, este es un T1 del mismo paciente en corte coronal, perdón, en proyección coronal, y este es un sagital también, este es un T2, en donde encontramos que hay una ocupación de toda la médula ósea, hay una hipointensidad de la médula ósea que incluso sale hacia los tejidos blandos, como vemos de este lado también. ¿Ok? Y este paciente se le diagnosticó un linfoma óseo primario. Entonces, prácticamente hay que tomar en cuenta que si vemos una patología en la radiografía no sutil, no hay que descartar que ese paciente no tenga algo más. ¿Ok? Y bueno, pues ya que, por ejemplo, en la radiografía no veíamos nada a nivel de la médula ósea, sin embargo, en la resonancia, pues, se concluyó que sí había patología dentro de esta. Otro diagnóstico, este es un niño de 9 años con diagnóstico de leucemia. Entonces, vemos cómo en la radiografía a nivel de la tibia, vemos cómo hay una reacción perióstica de ambos lados, tanto lateral como medial. Esto es importante porque igual volvemos a lo mismo. Solo vemos eso, solo vemos la reacción perióstica. Pero al momento de que al mismo paciente se le hizo una resonancia magnética, estamos observando que hay una esclerosis cortical de la tibia con una masa de tejidos blandos adyacente, que es todo esto que vemos aquí. Y al momento de contrastarlo, este es un T1 ya contrastado con FAT-SAT, vemos cómo hay un realce y se ve muy hiperintensa la médula. Este es un paciente con leucemia. No, pero ¿qué se encuentra? Este es un T1 precontraste. Y sin FAT-SAT. Sin FAT-SAT. Así es. Y al momento de contrastarlo vemos cómo realza. Igual se ve la reacción perióstica que veíamos en la radiografía, pero podemos encontrar muchísimos más hallazgos. ¿Ok? Y bueno, otro ejemplo para ver patología de la médula ósea. Este es un paciente de 39 años que se le diagnosticó con un fibrosarcoma. Vemos en esta radiografía anteroposterior que se ve prácticamente la tibia distal y el peroné distal, en donde vemos reacción perióstica tanto medial como lateral y ocupación hay una lesión agresiva y osteolítica en toda la médula ósea a nivel distal de la tibia. Vemos también como hallazgo adicional osificación del tendón de Aquiles, pero al momento de hacerle a este paciente la resonancia magnética, en esta proyección coronal en T1 y este STIR,
vemos cómo todo lo que está ocupando la médula ósea también transgrede la cortical y está adyacente también hacia una masa de tejidos blandos. ¿Okay? Entonces, es así como la radiografía nos puede dar pistas para poder seguir sospechando algo maligno en los pacientes y que no se nos pase seguirlos y pues realizar al final otro estudio que le pueda también ayudar un poquito más. Y en conclusión de la clase, o sea, es importante conocer todas las bases anatómicas, fisiológicas del hueso para nosotros comprender de dónde provienen todas las enfermedades y así poder relacionar las alteraciones sistémicas que involucran pues al mismo. Pongamos médula amarilla. Nomás acuérdense, hay células, hay matriz, la matriz colágeno, ya les digo la presión, hay calcio, el calcio con todas las alteraciones metabólicas. No sabía, pero fue. Las células, la matriz orgánica. Díganle a los de primero que es Matzan. Bueno, es la secuencia en donde se va a suprimir la grasa. ¿Okay? La intensidad de la grasa. La intensidad de la grasa. La señal de la grasa. Sí. Se va a saturar la grasa. Ah, bueno, se va a saturar la grasa. De lo que usted quiera, puede ser blanca. Porque el STIR es el que suprime la grasa. Así es. La otra cosa, células, colágeno, bueno, matriz, específicamente colágeno, pero hay muchos. El hidroxiapatita, el calcio, con todas las alteraciones metabólicas, hay endósteo, periósteo, todo eso. Que no los ganen una normal no significa que no existan. Entonces, todas esas cosas son conceptos que vamos a ir retomando para caracterizar las otras enfermedades que veamos. ¿Quién sigue la otra clase? ¿Qué va a ser ya? Articulaciones. ¿Qué? Articulaciones. Ok, lo normal, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿la otra semana queda igual 4 de la tarde o qué? Bueno, 4 de la tarde la otra semana, ¿qué? Y pues bueno, no sé si alguien tiene otro comentario. ¿No? Ah, bueno, nada más para decirles, este es el libro que vamos a estar manejando para el curso. Creo que ya se lo habían pasado por ahí a todos, pero para ¿Sí que te lo dije, Carmen? lo tomen en cuenta, es este Bueno, que tenemos aquí. es este